en algún momento nos hemos enfrentado a un test, ya sea para entrar en la universidad, para un puesto de trabajo o incluso en un cuestionario de personalidad de esos que aparecen por Internet. Todos son intentos de medir nuestra mente. Pero, ¿de dónde sale esta idea? Hoy vamos a hacer un viaje por la historia, a veces fascinante y otras bastante controvertida, de cómo hemos intentado ponerle un número a algo tan complejo como el pensamiento humano. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? La que ha impulsado a pensadores durante siglos. O sea, ¿de verdad es posible capturar la esencia de la inteligencia o de la personalidad en una simple puntuación? Vamos a ver juntos los caminos, a veces sorprendentes y, por qué no decirlo, a veces bastante equivocados, que se han tomado para intentar darle una respuesta. A ver, si pensamos que esto de los exámenes estandarizados es un invento de ahora, nos estamos equivocando por unos 4.000 años. Fijaos, en la antigua China ya existían unas pruebas súper rigurosas para elegir a los funcionarios del imperio. Y lo revolucionario no era el examen en sí, sino el cambio de mentalidad. Se trataba de dejar a un lado los enchufes y las opiniones personales para basarse en una evaluación, en teoría, objetiva de la capacidad de cada uno. Damos un salto enorme en el tiempo, hasta finales del siglo XIX. Aquí es donde nace de verdad la psicometría moderna, y no nace de un acuerdo, sino de un choque de titanes. Por un lado, Sir Francis Galton, por el otro, Alfred Binet. Sus ideas sobre qué es la inteligencia y cómo se mide eran, radicalmente opuestas, y sentaron las bases de un debate que, en cierto modo, sigue vivo hoy en día. Empecemos por Galton, que era un personaje de los que ya no quedan. Su idea, en el fondo, era bastante directa. Para él, la inteligencia se heredaba y estaba totalmente ligada a nuestra biología, a nuestra maquinaria. Pensaba que una persona más inteligente era como un coche de carreras, con mejores reflejos, con sentidos más agudos, con reacciones mucho más rápidas. Y para demostrarlo, ¿qué hizo? Pues montó una especie de laboratorios donde medía cosas como cuánto tardabas en reaccionar a un sonido, si veías mejor o peor, o incluso la fuerza con la que apretabas la mano. Su lógica era simple: un cuerpo más eficiente, unos sentidos más finos. Pues eso tenía que ser la prueba de una mente superior. Así de claro. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos, de dos formas de pensar. Mientras Galton estaba obsesionado con la velocidad de los reflejos, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, Alfred Binet decía algo como: «Un momento, que nos estamos equivocando de objetivo». Para Binet, la verdadera inteligencia no estaba en los sentidos, sino en habilidades mucho más abstractas y complejas: el juicio, la comprensión, la capacidad de razonar. Pero el enfoque de Binet no era solo una discusión teórica, de salón, nació de un problema muy real y muy urgente que tenían en las escuelas de París, un problema que, sin saberlo, le daría la oportunidad perfecta para demostrar su teoría y, de paso, inventar el test de inteligencia tal y como lo conocemos. Nos situamos a principios del siglo XX. El gobierno francés hace que la escolarización sea obligatoria para todos. Y claro, se encuentra con un reto. Algunos niños simplemente no pueden seguir el ritmo de la clase. El Ministerio de Educación necesitaba, y lo necesitaba ya, una herramienta objetiva para identificar a estos alumnos, y le encargaron la misión a Binet y a su colega, Théodore Simon. Su trabajo fue una evolución constante, un proceso de mejora continua. Empezaron en 1905 con una lista de 30 tareas, pero luego, en 1908, tuvieron la idea clave, la genialidad: agrupar las pruebas según la edad a la que un niño promedio debería ser capaz de superarlas. Y con eso crearon el concepto de nivel mental. Para 1911 el sistema ya estaba pulidísimo. Acababa de nacer el primer test de inteligencia moderno. El test de Binet fue, desde luego, una revolución, pero tenía una pega: su aplicación era individual, de uno en las escuelas. Pero ¿qué pasaría si de repente hiciera falta evaluar no a cientos, sino a millones de personas, y además hacerlo rápido? Pues un conflicto global, la Primera Guerra Mundial, crearía justo esa necesidad, llevando la psicometría a una escala industrial. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en 1917, el ejército se topó con un problema logístico tremendo. ¿Cómo clasificas a millones de reclutas para poner a cada uno en el puesto adecuado? Y la psicología, que era una ciencia joven, dijo: nosotros tenemos una solución. Y este número, 1,7 millones, es la increíble cantidad de soldados que pasaron por estas nuevas pruebas psicométricas. Una auténtica locura para la época. Y para conseguirlo, tuvieron que ser listos. Desarrollaron dos versiones. El Army Alpha era para los que sabían leer y escribir en inglés. Pero claro, ¿qué pasaba con los reclutas que eran analfabetos o con los inmigrantes que no hablaban el idioma? Para ello se creó el Army Beta, una prueba que no usaba palabras, solo imágenes y diagramas. Y esto es súper importante, porque fue uno de los primeros reconocimientos a gran escala de que los tests podían tener sesgos culturales y lingüísticos, y que había que intentar reducirlos.
Es que este periodo fue un hervidero de ideas. Justo antes de la guerra, en la Universidad de Stanford, adaptaron la escala de Binet para crear el famoso cociente intelectual, el CI, ese número único que pretendía resumir la inteligencia de una persona. Pero luego, con la Segunda Guerra Mundial, el mundo se complicó. Una sola puntuación ya no servía. El ejército necesitaba saber no solo si alguien era listo, sino si tenía la aptitud específica para ser piloto, ingeniero o descifrar códigos. Y esto obligó a crear test mucho más especializados. Todo este viaje por la historia nos trae hasta hoy. Y el campo explotado ha ido mucho más allá de la inteligencia y el reclutamiento militar. Se ha convertido en una disciplina científica súper sofisticada que está, la verdad, por todas partes. Entonces, a día de hoy, ¿qué es la psicometría? Pues la definición formal es la ciencia de la medición psicológica. Dicho de una forma más sencilla, como no podemos meter una regla en el cerebro para medir la ansiedad o la creatividad, la psicometría se dedica a crear las herramientas, los test fiables, que nos permiten medir esos conceptos de forma indirecta pero rigurosa. Y su alcance actual es inmenso, de verdad. Va desde tests de habilidad, como el examen de conducir, hasta tests de personalidad que intentan decirnos si somos más introvertidos o extrovertidos. Hay tests que nos comparan con el resto de la gente y otros que simplemente comprueban si hemos alcanzado un nivel mínimo o un estándar. Incluso se usan sensores para medir respuestas físicas, como el ritmo cardíaco ante un estímulo. Y ojo, para que todas estas herramientas no sean una simple pseudociencia, se apoyan en modelos estadísticos muy potentes. Nombres como la teoría clásica de los tests o la teoría de respuesta al ítem pueden sonar muy técnicos, pero su objetivo en el fondo es bastante simple: asegurarse de que las preguntas de un test sean justas, que los resultados sean consistentes en el tiempo y que de verdad se esté midiendo lo que se dice que se mide y no otra cosa. La verdad es que se ha recorrido un camino larguísimo, desde aquellos laboratorios de Galton y las aulas de Binet. Las herramientas que tenemos hoy son infinitamente más sofisticadas. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. Aunque hemos perfeccionado muchísimo el cómo medimos, ¿hemos llegado por fin a un acuerdo sobre qué es exactamente lo que estamos midiendo? Porque el misterio de qué es la inteligencia, en cierto modo, sigue abierto.